Bienvenidos a la jornada de la tarde del encuentro más importante del sector energético. Iniciamos esta segunda parte de nuestra agenda académica con la conferencia del doctor José Luis Montes Gómez, gerente general de la Sociedad Portuaria El Callao, quien hablará sobre el primer terminal de regasificación en Colombia. Tiene usted la palabra, doctor Montes, bienvenido. Voy a hacerles una presentación acerca de la primera terminal de regasificación de SPEC, que está localizado aquí en Cartagena, y voy a finalizar también con un video corporativo en el cual van a poder encontrar distintas fases, distintos momentos del proyecto, desde que se inició la construcción hasta que culminó con la inauguración en diciembre del año pasado. Bueno, para empezar con los antecedentes, me gusta siempre mostrar lo que es la tendencia, la gráfica de la proyección con respecto a las reservas de gas natural en el país. Para nadie es un secreto que efectivamente las reservas y las principales en Colombia, que son las de los campos de Chuchupa, en La Guajira, pues están declinando de manera progresiva, y esto efectivamente despierta unas alarmas para poder garantizar el suministro futuro de gas natural pues a todos los consumidores. Cuando cruzamos la oferta con la demanda, también notamos que la tendencia efectivamente de los distintos sectores, la demanda efectivamente va creciendo de manera constante, tanto la demanda residencial, comercial, industrial, la petroquímica, vehicular, que es muy importante, incluso la termoeléctrica. Y quiero concentrarme en el tema termoeléctrico debido a que son clientes y es un sector que efectivamente consume gran parte del gas natural que se produce aquí en el país, y más cuando efectivamente tenemos periodos de sequía como son el fenómeno del Niño. Cuando cruzamos efectivamente las dos curvas, y esto es una gráfica básicamente que generó la UBME, vemos que en el año 2017, en condiciones normales de demanda, efectivamente hubiese podido haber un desabastecimiento de gas natural. No obstante, la UME ya incluye en sus gráficas el incremento, es decir, la entrada en operación del terminal de regasificación, que tiene capacidad de 400 millones de pies cúbicos día. No obstante, las reservas siguen declinando, no es un secreto, y en el 2023 nuevamente la UME prevé que pueden haber recortes o digamos consumos altos que pueden superar efectivamente la oferta, y ya para eso pues tienen otros planes que están estudiando. Ahora, seguimos con el sector eléctrico. Actualmente en Colombia, estas son cifras de diciembre a 2015, ya que a diciembre de 2016 todavía no están publicadas las oficiales, pero en Colombia tenemos 16.420 gigas instalados de energía, megavatios instalados, de los cuales un 28% corresponde principalmente a la generación termoeléctrica. Ahora bien, de ese 28% de capacidad instalada, vemos que las térmicas están divididas, o más bien respaldan su cargo por confiabilidad con distintos combustibles. El primero en la lista aquí es el gas natural, luego viene el fuel oil, luego carbón y posteriormente el diésel. Lo que sucede, digamos, por ejemplo, con las termoeléctricas, y si vemos el caso particular de la costa atlántica, el sector termoeléctrico consume en promedio 188 millones de pies cúbicos por día, de los 330 millones de pies cúbicos por día que efectivamente consume la costa. Esto se debe principalmente a la generación por seguridad, que tiene que atender los generadores termoeléctricos y poder garantizar la estabilidad en el sistema interconectado nacional. Ahora bien, viendo que las reservas efectivamente van declinando, lo que llamó enormemente la atención fue un estudio realizado por Frontier Economics, que efectivamente se compartió con el gobierno nacional, en que decía que si efectivamente las reservas del país disminuían de manera pronunciada
y no iba a haber gas natural disponible para los generadores termoeléctricos, y estos termoeléctricos que generan en la base diariamente con gas natural tendrían que modificar o switcharse de combustible para generar con combustibles líquidos como el diésel, el sobrecosto para el país alcanzaba los 600 millones de dólares al año. Tengan presente que el cargo por confiabilidad aproximadamente está alrededor de los 800 millones de dólares. Significa incrementarle el costo fijo a los usuarios en 600 millones de dólares. Eso obviamente no le convenía al país y eso afectaba la competitividad de la industria. La solución para poder garantizar el suministro, terminamos luego de muchos estudios, efectivamente en lo que es el gas natural líquido, por sus siglas en inglés, LNG, que no es lo mismo que el gas natural, simplemente que una vez es encontrado en los distintos yacimientos, puede ser costa afuera, en términos normalmente es en costa afuera, que hay grandes reservas, pasa por un proceso de licuefacción, que no es más que lo enfrían a una temperatura de menos 161 grados Celsius, ¿cierto? Luego para poder convertirlo en estado líquido, y obviamente la molécula de gas natural en estado líquido ocupa 600 veces menos espacio que en estado gaseoso. Esto facilita el almacenamiento, es decir, estás almacenando mayor cantidad de energía en un mismo recipiente. Lo puedes transportar a través de los barcos metaneros que existen para ese fin. Luego estos barcos metaneros llegan a terminales de regasificación similares como el que nosotros pues, acabamos de construir acá. El terminal almacena ese gas, lo regasifica y es básicamente el proceso contrario. No es más que calientan, transforman el estado, digamos, del gas de estado líquido y lo convierten obviamente en vapor nuevamente y lo inyectan en los gasoductos para poder ser utilizados por el mercado final. Entonces, el proyecto de la Sociedad Portuaria del Callao, esto es un breve esquema, pues se desarrolló con unos contratistas. Hay dos tipos de contratistas, el contratista que efectivamente provió y opera el barco actualmente, una compañía noruega llamada Höegh LNG, contratista de obra civil, SACIR. Tenemos a los bancos financiadores. Efectivamente logramos cerrar la financiación de 110 millones de dólares en diciembre del año pasado. Los socios, obviamente, que contribuyen con un capital del 30% del total de las inversiones, y los usuarios termoeléctricos, en este caso el grupo térmico, los tres principales térmicos de la costa norte colombiana, que a su vez reciben un ingreso regulado, un aporte regulado para poder, digamos, financiar y pagar el servicio a la Sociedad Portuaria El Callao. Y este aporte regulado se desprende de los análisis del gobierno para poder evitar efectivamente cargarle a la economía de los usuarios los 600 millones de dólares que mencioné anteriormente, ¿no? El proyecto consta en un contrato de 10 años de vigencia, tiene una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día. Esto en términos de generación, podemos prender plantas térmicas de hasta 2000 megavatios, eso es bien interesante. Y tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos, suficiente almacenamiento para poder recibir los principales barcos que están en el mercado de los metaneros. Los barcos consisten en tamaños de 135 a 160.000 metros cúbicos, por ende tenemos la capacidad de recibir cualquier tipo de barcos. La localización del proyecto, la bahía de Cartagena de Indias, instalaciones principales, efectivamente la FSRU, por sus siglas en inglés, en español sería Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, pues está atracada de manera permanente por los 10 años. También contamos con una plataforma, la plataforma tiene encima los brazos de descarga, que son los que reciben el gas ya en estado gaseoso, pues luego la regasificación, y lo inyectan al gasoducto que está por encima de la pasarela, una pasarela de 700 metros de longitud, y esto fue con el objetivo de evitar hacer dragados. Estos barcos, las embarcaciones, los barcos metaneros calan 12.5 metros. Nosotros a estos 700 metros de longitud tenemos profundidades por encima de los 15 metros,
y fue con el ánimo de evitar, digamos, inconvenientes con la licencia ambiental, por eso se decidió hacer una pasarela de esa longitud. Luego el gas se recibe en una estación de medición, filtración, para posteriormente ser inyectado al gasoducto. Tuvimos que construir un gasoducto, vale aclarar, un gasoducto de 9 kilómetros de longitud, 18 pulgadas, con capacidad de los 400 millones de pies cúbicos por día. Se llevó a cabo un cruce horizontal dirigido por el canal del dique, con el ánimo de no afectar el cuerpo de agua, y se conecta a la estación mamonal del Sistema Nacional de Transporte. Es decir, nosotros entregamos el gas al gasoducto principal de la costa, al Sistema Nacional de Transporte, y de ahí el transportador lo lleva a los clientes finales. Los hitos relevantes del proyecto en 2015, que fue un reto enorme, la obtención a tiempo de la licencia ambiental, la recibimos en abril. Se finalizó la construcción de la FSRU, de la embarcación, que efectivamente fue construida por Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur, uno de los astilleros más grandes del mundo, especializado en este tipo de embarcación. Esto es una fotografía real cuando estaba saliendo de los astilleros para iniciar las primeras pruebas de navegabilidad. Luego, en julio, se firmó el contrato de concesión portuaria con la Agencia Nacional de Infraestructura. En ese momento, oficialmente, se dio la adecuación del terreno, es decir, el inicio de la construcción. Por eso celebramos realmente que hayamos podido terminar la construcción de este terminal en unos 16 meses. En junio también se llevó a cabo el entrenamiento de todos los pilotos prácticos. Como se pueden imaginar, pues es primera vez que entraba una embarcación de este tipo a la bahía de Cartagena, bueno, y a territorio colombiano. El hincado de los pilotes fueron 125 pilotes. La construcción de la pasarela de acceso se completó en abril. En octubre del año pasado iniciamos las actividades de comisionamiento para poder estar listos para la llegada de la FSRU, que efectivamente llegó el 1 de noviembre. Aquí también tenemos unas fotografías, vean que ahí está ingresando por el canal de acceso, por Boca Chica, la FSRU con sus respectivos remolcadores. Ahí le están pues ayudando a acercarse, a atracarse, digamos, al muelle. Y posteriormente, el 14 de noviembre, también otro hito muy relevante del proyecto, llega la primera embarcación, el primer barco metanero cargado. La Sociedad Portuaria del Callao hizo la compra, hizo la licitación de este gas. Fueron 130.000 metros cúbicos lo que se adquirieron. Esto fue con el propósito de llevar a cabo a tiempo las pruebas de comisionamiento y las pruebas funcionales también. Hito importante también, a diciembre del año pasado habíamos desarrollado 59 proyectos, invertido más de 2.700 millones de pesos de los 5.500 que tenemos comprometidos con las comunidades. Les recuerdo que en la zona de Barú, donde nos encontramos, hay 6 comunidades del área de influencia directa. Son 30.000 habitantes. Consideramos que tenemos excelentes relaciones con las comunidades. Tuvimos un proceso de consulta previa muy interesante. Obviamente al principio hubo una resistencia, como es normal, como con cualquier proyecto. No obstante, se les explicó los beneficios de este proyecto y los beneficios que traería la compañía a esta comunidad. Y creo que logramos poder mantener esas relaciones incluso hasta la fecha. Importante el compromiso que tuvo la Sociedad Portuaria del Callao con la empleabilidad también. Miren esta gráfica cómo refleja que contratamos hasta más de 700 empleados de las comunidades para trabajar en la construcción del proyecto. Esto también muy agradecido por las comunidades, ya que nuestras cifras iniciales eran de 400 empleados y logramos contratar pues un mayor número de personas del área. También en esta gráfica, que es la curva S, íbamos haciendo un seguimiento mensual a la curva S, solamente para mostrar pues si íbamos a poder llegar a tiempo con lo esperado con el cliente y con los gobiernos. Efectivamente, cumplimos con la llegada de la embarcación, cumplimos con la terminada, digamos, de las obras, y efectivamente dimos inicio a la operación comercial a partir del 4 de diciembre.
Para finalizar, les voy a hablar un poco de lo que es el mercado del LNG. Esto es una industria centenaria, normalmente, digamos, liderada por compañías petroleras, digamos, muy importantes, muy grandes a nivel mundial. No obstante, en esta industria centenaria, la tecnología también fue, digamos, creada por Carl von Linde, un alemán, digamos, que inventó los primeros compresores para ciclo de refrigeración. Luego, a principios del siglo pasado, ya pues, se desarrolló la primera planta de licuefacción en Estados Unidos. Posteriormente vino la primera planta ya para efectos comerciales, que efectivamente en el 41 pues estaba lista, construida en Cleveland, Ohio. Y en el 59, efectivamente Estados Unidos realiza la primera exportación de gas natural con un barco que efectivamente fue convertido para ese fin en ese entonces. En cuanto a cifras de este mercado, podemos ver que hay capacidad de licuar en el mundo de 300 millones de toneladas por año. Para los que manejamos cifras de gas natural, 1 millón de pie cúbico, perdón, un millón de toneladas por año equivale a 133 millones de pies cúbicos por día. Colombia tiene una capacidad de producción de 1.000 millones, 1 billón de pies cúbicos por día, para que tengan en cuenta los volúmenes que se manejan en esta industria. De esos 300 millones de toneladas por año, capacidad de licuefacción que están instaladas, están distribuidas en 26 plantas, 17 países. Los países principales de petróleo y gas, pues Qatar, Australia, Malasia, Nigeria, en África. Hoy en día Estados Unidos está haciendo una reconversión en sus plantas de regasificación, están haciendo inversiones para poder configurar sus plantas y poder licuar en vez de regasificar debido a las grandes reservas que han obtenido por el shale gas o el gas de esquisto. En regasificación hay capacidad de regasificar digamos de 757 millones de toneladas por año. Para que tengan una idea, la terminal de SPEC tiene una capacidad de 400 millones, que en millones de toneladas por año son de 3 millones de toneladas por año aproximadamente. Está distribuido en 108 terminales en 33 países y los países obviamente que cuentan con este tipo de tecnología y equipos son países que efectivamente no cuentan con recursos pues, naturales para poder generar energía. Japón es el principal importador de gas natural licuado. No se queda atrás obviamente Corea del Sur, China, India, creciendo a unas tasas importantes en consumos de energía. De igual forma también hay 410 naves, buques metaneros, unos con contratos fijos, otros para el mercado spot, pero digamos que hay más de 410 naves con más de 10 años de vida que manejan volúmenes de 30.000 metros cúbicos hacia adelante. En el año 2015, también porque las cifras del 2016 no son oficiales aún, se manejaron 245 millones de toneladas por año. Cuando vemos y entramos un poco a investigar sobre el mercado del LNG y las inversiones que se están haciendo, de los 300 millones de toneladas por año que existían a diciembre de 2015, notamos que solo en el 2016 ya estaban en construcción 162 millones de toneladas que van a entrar, es decir, se está incrementando un 53, casi 54% en los próximos 5 años la capacidad de licuefacción. ¿En qué países? Como les comentaba ahorita, Estados Unidos está convirtiendo todos los terminales de regasificación en el Golfo de México en terminales de licuefacción. Es decir, próximamente, en los próximos años, entrarán 82 millones de toneladas, equivale a un 45% de este incremento. Australia también ha hecho inversiones enormes para poder licuar gas, venderle a Asia principalmente, y Rusia también con un 9%. Pero las inversiones son multibillonarias en esta industria, obviamente liderada por compañías, digamos, americanas, japonesas, europeas. Esto es un mapa donde podemos ver y apreciar los distintos terminales de licuefacción, tanto los existentes como los que están en construcción en distintas partes del mundo, como lo mencionaba. Y los de regasificación también, obviamente, regados en Europa. Estados Unidos cuenta con ellos. Claramente Estados Unidos no está importando gas natural licuado. Como lo mencioné, Japón es de los principales importadores de este combustible, China, Corea del Sur. Pero
nosotros en Latinoamérica, Sudamérica, no nos quedamos atrás. Si vemos países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay también está proyectando un terminal de liquefacción. Obviamente México también tiene varios. Digamos, estamos nosotros también ahí, como pueden apreciar, SPEC, con la entrada nuestra en diciembre. Pero efectivamente sí vemos que hay países que están utilizando este combustible desde hace mucho tiempo para poder garantizar el suministro. Perú y Trinidad y Tobago son países que cuentan con reservas importantes de gas natural y tienen terminales de liquefacción. De hecho, el primer barco metanero que llegó en noviembre 14, vino y cargó, fue en Trinidad y Tobago por la compañía BP. Perú, entendemos que tiene contratos de suministro con México, del lado del Pacífico. En fin, no estamos ajenos y estamos, digamos, entrando nosotros al mapa mundial. Estamos poniendo a Colombia en el mapa con respecto a la industria del gas natural licuado. Con respecto a los barcos también es muy importante, continuamos con las inversiones en la industria. En el año 2000, a inicio de 2016 habían 410 barcos, se van a incrementar en 143 barcos que actualmente están en construcción, eso es un incremento en la flota del 35%. ¿Por qué es importante y resaltar esto? Porque entre más barcos haya, más disponibilidad haya, también va a haber más competitividad en cuanto al transporte. Si bien es cierto, podemos recibir nosotros gas natural líquido de cualquier parte del mundo, de estos países exportadores, pues nuestro mercado natural, digamos, sería Estados Unidos, debido a que, uno, contamos con Tratado de Libre Comercio, y dos, la cercanía que existe del Golfo de México con la costa norte colombiana, pues uno en 3 días prácticamente puede tener un barco de estos sin ningún inconveniente. En cuanto a precios, que siempre la gente me pregunta de precios, obviamente eso es una variable que cambia de manera constante. Vemos que hay unas gráficas, o estas 4 líneas, estas 4 curvas forward. La primera JCC, que es el índice de gas, de los precios de gas que se manejan en Japón, que es de los principales compradores. Vemos que es muy estática, por lo menos eso es lo que dicen las curvas forward, aunque históricamente sí se ha movido de manera constante. Está alrededor, por encima de los $8 por MBTU. Luego se presenta la de NBP, que es básicamente el referente de gas en Europa continental. Y posteriormente viene la curva que ya, digamos, tiene unos movimientos más pronunciados, y es el Henry Hub, que en Luisiana, básicamente en Estados Unidos, ojo que estos son precios de referencia de lo que se espera los precios en esos puntos. Es decir, no estamos hablando del LNG, pero todos estos indicadores son la base para poder componer el precio y formar el precio del LNG. A esto hay que agregarle el costo del traslado, del shipping, y obviamente los costos de liquefacción y los costos de regasificación. Pero esto es importante porque en el mercado internacional los precios del LNG se basan principalmente en derivados del petróleo o en indicadores que efectivamente son muy líquidos en cuanto a las compras y ventas de gas natural. Ahora vamos a pasar con el video que les comenté. Les repito que es un video corto pero interesante, ya que van a poder apreciar distintos momentos desde el inicio de la construcción de la terminal, el desarrollo de la misma, la construcción de la pasarela, la llegada de la FSRU, la llegada del barco metanero, y finalizamos con la entrada en operación que fue inaugurada a finales del año pasado con presencia del presidente de la República. Colombia entra al mapa internacional del gas natural licuado con la puesta en marcha de la primera terminal de regasificación de GNL, construida por la Sociedad Portuaria El Callao SPEC LNG en Cartagena de Indias. Tras 16 meses de construcción y cumpliendo un riguroso cronograma de trabajo, la Sociedad Portuaria El Callao pone al servicio del país una terminal dotada con una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, un muelle de 700 metros de longitud y un gasoducto de 10 kilómetros que se conecta al Sistema Nacional de Transporte. La unidad flotante de almacenamiento y regasificación FSRU Herc Grace
diseñada y construida bajo los más altos estándares de calidad y tecnología, ingresó a la bahía de Cartagena de Indias el 1 de noviembre de 2016, convirtiéndose en uno de los hitos más importantes, pues es la primera embarcación de este tipo que ingresa a territorio colombiano. El primer cargamento de gas natural licuado llegó al país el 14 de noviembre de 2016 para dar cumplimiento a la primera transferencia de GNL a la terminal de la Sociedad Portuaria El Callao. La FSRU Hood Grace cuenta con una capacidad de carga de 170.000 metros cúbicos de GNL y una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios, suficientes para atender cerca de 2.000 megavatios de los principales generadores termoeléctricos. El país ya no va a tener la amenaza de racionamientos y apagones producto del fenómeno del Niño, como lo vivimos recientemente. Con este proyecto garantizamos que los generadores térmicos con capacidad de 2.000 megavatios puedan garantizar casi un 50% del consumo de la demanda de energía eléctrica, independientemente que el país cuente altos aportes hidrológicos durante los eventos de sequía. La nueva terminal contribuye al desarrollo social y económico de las 6 comunidades de su área de influencia directa: Ararca, Barú, Boca Chica, Caño del Oro, Pasacaballos y Santa Ana. El Callao ha sido incluyente en el tema laboral y social. Ha tenido una relación estrecha con las comunidades. Le damos gracias a ESPE en nombre de las comunidades por las oportunidades laborales que se han creado, ya que esto para nosotros ha sido algo innovador. Es una de las empresas que más oportunidad ha dado a los consejos comunitarios entrelazar con ellos y que todas las cosas se han hecho básicamente por unos acuerdos que hay entre empresas, comunidades, y que la empresa está cumpliendo con los acuerdos. La Sociedad Portuaria El Callao está comprometida con el fortalecimiento de las costumbres, las tradiciones ancestrales y la generación de valor de los territorios afros. Este proyecto nos ha generado un gran aprendizaje específicamente a nuestra mano de obra local. Con la Sociedad Portuaria El Callao dividimos la historia en dos. Uno antes, en el oscurantismo. Hoy tenemos claridad que realmente trabaja con comunidad y empresa. Callao está contribuyendo al desarrollo humano y al desarrollo económico de la comunidad. Para hacer realidad la construcción de la terminal, fue fundamental el liderazgo del gobierno nacional, el respaldo de los accionistas Promigas y Barú Investment y la confianza que los clientes Termo Barranquilla, Termo Candelaria y Zona Franca Celsia depositaron en la Sociedad Portuaria El Callao. La primera terminal de regasificación de gas natural licuado de Colombia fue inaugurada el 2 de diciembre de 2016 en un acto presidido por el gerente general de SPEC LNG, José Luis Montes, el presidente de Promigas, Antonio Celia, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con la primera terminal de regasificación de GNL, Colombia contará con una mayor oferta de gas natural para abastecer la demanda térmica y garantizar el suministro y confiabilidad. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para ustedes.